Proyecto Nacional de la Diversidad. Ascenso del reformismo. La crisis de la exportación bananera precipitó el descalabro de la estabilidad constitucional, pero abrió también paso a un conflictivo proceso de modernización y cambios del corte reformista. Desde los años 70 hasta fines de los 80 se dieron profundas transformaciones de la sociedad ecuatoriana. No se trataba solamente de un cambio en el producto, sino también de un agotamiento del modelo de exportación. Cambiamos el banano por el petróleo. En 1969, con la presencia del Ecuador, se fundó el Pacto Andino, que con logros y dificultades avanzó hasta el fin del siglo y cambió de nombre y estructura en la Comunidad Andina, CAN. El cambio en el agro, junto a un proceso de desarrollo industrial y robustecimiento del capital financiero, marcaron una tónica del periodo. Un nuevo cuadro de contradicciones y alianzas en los sectores sociales se iban configurando. Las Fuerzas Armadas fueron desarrollando cierto espacio de autonomía en su acción política, que se expresó en sus dictaduras. A inicio de los 60, la protesta social se intensificó bajo condiciones de influencia internacional del triunfo de la Revolución Cubana y el ascenso de la lucha antiimperialista continental. De este modo, dentro del aparato del Estado y la escena política surgieron tendencias reformistas y modernizantes, que se consolidarían en los años 70. Los años 60 estuvieron marcados por el inicio de las transformaciones de la sociedad. El crecimiento significativo de la educación son un ejemplo de esto, pero quizá el aspecto más visible fue el profundo cambio de la Iglesia Católica, cuya máxima figura fue el Monseñor Leonidas Proaño, quien tuvo que enfrentar la persecución de las dictaduras e inclusive de la propia jerarquía eclesiástica. En las elecciones de 1960, Velasco Ibarra explotó el sentimiento antiimperialista y los deseos de cambio y logro de un cauteloso triunfo, pero no pudo sostenerse en el poder. Fue depuesto en 1961 y sucedió constitucionalmente el vicepresidente. Al cabo de varios meses de tensión, los jefes militares depusieron al presidente, inaugurando una nueva dictadura. La ley de reforma agraria, destinada a cambiar las relaciones precapitalistas en el agro, el crecimiento enorme de una tecnoburocracia pretendidamente apolítica, pero derechista, pese a su estilo modernizante. En las elecciones de 1978 y 1979 triunfó el binomio Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado de la Alianza Democrática Popular. Al cabo de una década de dictadura, hubieron cambios significativos en la vida del Ecuador. La modernización se aceleró y el capitalismo había penetrado profundamente en toda la estructura socioeconómica. El 28 de mayo de 1981 murió Jaime Roldós en un accidente aéreo. En las elecciones del 88 triunfó Rodrigo Borja, candidato de Izquierda Democrática, que llegó a dominar Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema y organismos de control, pero no realizó los cambios socioeconómicos ofrecidos. En enero de 1995, el Perú atacó los destacamentos ecuatorianos en la cabecera del río Cenepa, en la Amazonía. La comunidad nacional reaccionó con unidad y madurez. El presidente Durán Ballén tuvo una actitud firme, pero abierta a un arreglo pacífico. Luego de varias semanas de enfrentamientos, se suscribió a un acuerdo de paz y comenzó el proceso de arreglo definitivo. En la elección de 1996, triunfó el candidato populista Abdalá Bucaram Ortiz contra el favorito Jaime Nebot. Realizaron una protesta en 1997 que los separó del poder. El Congreso nombró presidente interino a Fabián Alarcón Rivera, quien, ratificado por una consulta popular, dirigió el país hasta agosto de 1998. En 1997 se convocó a una Asamblea Nacional, que hizo una reforma integral de la Constitución de 1978. De otro lado, recogió las demandas de reconocimiento de la diversidad del país,
de los derechos indígenas, de las mujeres, niños y otros sectores sociales. La Constitución entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, día en que se posesionó el nuevo presidente, Yamil Maguad. Maguad cerró un arreglo de paz con el Perú en 1998. En marzo de 1999, decretó un feriado bancario y una congelación de depósitos, afectando a cientos de miles de personas. Entregó sin beneficio para Ecuador, renunciando a la soberanía nacional, la base de Manta a fuerzas norteamericanas. Frente al descontrol económico y una inflación que llegó a más de 20.000 sucres por dólar, con el apoyo de una movilización indígena y oficiales medios, depusieron a Maguad el 21 de enero del 2000. Luego se posesionó del mando el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. Propuso una política de apaciguamiento, mantuvo la dolarización, se esforzó por bajar la inflación y realizó varias reformas presupuestarias y fiscales restrictivas, planteadas por el FMI. En 2002 ganó las elecciones el coronel Lucio Gutiérrez, líder del golpe de enero del 2000, con apoyo de su propio partido, Pachacuti y MPD. A fines del 2004, aliado al PRE y al PRIAN de su adversario Álvaro Noboa, enfrentó a Febres Cordero y al Partido Social Cristiano. Al inicio del 2005, Gutiérrez enfrentó creciente oposición. Un alzamiento masivo de Quito empujó a las Fuerzas Armadas a desconocer al gobierno y al Congreso a destituir al presidente, reemplazado el 20 de abril por el vicepresidente Alfredo Palacio. En las elecciones del 26 de noviembre del 2006, triunfó el economista Rafael Correa, un candidato que prometió combatir neoliberalismo y reformas radicales. Desde los años 60, la cultura ecuatoriana experimentó una aceleración en su desarrollo, que se dio en medio de un tránsito de una crisis económica inicial al gran auge de los 70, y de ahí a una nueva y aún más profunda crisis que se proyectó a los inicios del nuevo siglo. Los años 60, alimentada por una influencia del triunfo cubano, se fue gestando una ruptura con las formas culturales tradicionales. Se desarrolló la literatura, especialmente el relato y la plástica. El crecimiento de las instituciones educativas, especialmente la universidad, que se planteó una nueva reforma, cuyo mentalizador fue Manuel Agustín Aguirre. En los años 70 y 80, las formas más desarrolladas de la conciencia fueron las ciencias sociales. Y en la nueva investigación histórica surgió una tendencia crítico-progresista, que tuvo su mayor expresión en la nueva historia del Ecuador. La filosofía y la historia de las ideas tuvieron impulso con trabajos decisivos de Hernán Malo y Arturo Andrés Roig. En conclusión, en medio del proyecto nacional de la diversidad, debemos avanzar con el respeto a las identidades, al mismo tiempo que desarrollamos la interculturalidad. La constatación de nuestra realidad actual puede provocar pesimismo o desencanto de nuestras posibilidades hacia el futuro, pero no cabe duda de que hay entre nosotros energías positivas. El acuerdo de paz con el Perú y la integración andina y sudamericana abren grandes posibilidades. Ciertamente, la compleja situación que vivimos es al mismo tiempo una motivación para que lo superemos. Al fin y al cabo, más de 10.000 años de nuestra vida, gente de nuestra tierra andina, son muestra de una capacidad ingente de enfrentar las contradicciones y superarlas. Esto nos enseña la historia del Ecuador. Gracias.